Eso es lo importante, ser de el Señor. Y hará grandes señales y prodigios, esto los vamos a ver. De tal manera que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos, igual que nos dijo Daniel. Vean mis clases de Daniel. 25. Ya os he dicho antes, ya nos los dijo antes. O sea que miren, cuídense. 27. Porque como el relámpago, esto es bien importante, porque muchos nos tratan de engañar, decir, oh, el Señor va a venir secretamente y va a escoger. ¿A dónde nos dice en la Biblia que va a venir secretamente? Búsquemelo. Yo mismo, escríbeme, búscamelo ahí en la Biblia. Yo te digo a dónde me puedes buscar. ¿Me entiendes? Eso es antibíblico. Aquí mismo el Señor Jesús, Señor de señores, profeta de profetas, nos dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿algún relámpago es secreto? Así será también la venida del Hijo del Hombre. 28. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No me voy a poner a dar una gran interpretación de eso, pero para mí es muy sencillo. El cuerpo muerto de Jesús y las águilas. Ahí es lo que le llaman arrebatamiento, como quieras llamarlo, pero aquí no los va a explicar. 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué no entienden estos grandes profesores? De inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que no entiende inmediatamente después? Le digo esto porque hay muchas falsas doctrinas que el Señor va a venir secretamente y se los va a llevar y después todo esto va a pasar. ¿Entienden? ¿Qué no entiende de la palabra simple que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas? Apocalipsis dice, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, un momentico. Pongan un papelito ahí y vámonos a Apocalipsis 6, que aquí nos suena exactamente a la misma cosa. Apocalipsis 6, empezando desde el verso 12. ¿Lo tienen listo? Si no, ponen un poquito de pausa, lo buscan, no pierden Mateo 24 y empiezan otra vez. Aquí empieza. Miré cuando se abrió el sexto sello. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Suena casi igual. 13. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se conmovió de su lugar. 15. Y los reyes de la tierra y todas las grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. 16. Decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Lean el Salmo 2 ahí.
es bien fuerte. De todas maneras, 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gracias, Señor. La venida de nuestro Señor. Nos atribularon, pero ahora viene el Señor a darle la ira de Dios. Y gracias a Dios, los que tienen su testimonio aquí. El Señor no viene a buscar de esta religión, de esta otra, de esto. Viene a buscar a los suyos. Ok. Ok, vámonos otra vez a Mateo 24. Bien interesante. Pero aquí nos explica bien clarito que el Espíritu Santo ve, todo va claro, punto por punto. No dejen que se lo mayuguen con, es que tienes que saber interpretar la Biblia y bla, 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 bla. Todos estos peritos de supuestamente la palabra. No es la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Daniel y en Apocalipsis que van a echar bastante basura para que la gente no pueda ver claro, y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero si estudiamos bien, lo vemos bien claro. Ok, 30, entonces aparecerá. ¿Cuándo es entonces? O sea, todo esto empieza a pasar y entonces, en ese entonces, no antes, no después, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, yo quiero saber estos grandes peritos de la palabra, el pastor tal y tal y el otro, que no entienden de entonces. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Lo verán. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Cuándo? Cuando vean al Hijo de Dios, todo ojo lo verá. Entonces, en ese momento, y juntará a sus escogidos. Por ahí hay muchos falsos que dicen, bueno, si eso es para los judíos, esto ya no es. ¿A dónde nos dice? Búsquemelo claro, no me deje un versículo aquí, un versículo allá. Todo el mundo puede inventar y sacar de aquí, sacar. La Biblia dice, mata. Si me consigue un verso, yo te puedo conseguir uno donde dice mata. Pero sabemos que es antibíblico el matar. ¿Okay? Que de todas maneras. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta. No di que era calladito. Que hicieron una gran película bien diabólica, por cierto, para hacer que los pobres cristianos vayan, no nos tenemos que preocupar porque Él va a venir. Aquí dice bien clarito. Y esto fue Jesús. Jesús mismo. ¿Ok? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de una parte a otro. ¿Ok? Vamos a ver un momentico qué nos dice en Marcos 13:23. Vamos a ver rapidito para que vean. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. En otras palabras, no sean engañados. Ya se los dije, yo se los dije, el Señor se los dijo, perdón. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿cuándo? Antes, después, que no entienden de después o no quieren entender. Una cosa bien importante es que desde que Jesús estuvo aquí, hasta hace más o menos, hasta 1830, nunca
Nunca se había hablado, a menos que por uno u otro anticristo por ahí, de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Empezaron con esa doctrina, lo pusieron en algunas Biblias de como es de estudio, por eso tienen que cuidarse que tantos comentarios. Lee tú la Biblia y no estés tanto con comentarios, porque tú no sabes quién te está hablando. ¿Ok? Recuérdense que estamos en una guerra. Esto es una guerra espiritual. No escuches a todo lo que se te dice. Tú léelo. Tú ve. No seas engañado mucho. Y la mayoría será engañado. ¿Ok? Entonces tú lee tu Biblia. De todas maneras, 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación. ¿Cuánto? Después. No antes, no, después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 13:25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Igual que estamos, la misma situación que estamos leyendo en Apocalipsis. Interesante. 26. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Entonces, veremos. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No que venía calladito y no iban a saber. Esto lo dijo Jesús. ¿A quién vas a creer? ¿A Jesucristo? ¿O a quién? Oh, pero es que tienes que saber interpretar la Biblia. ¿Interpretar qué? Lo que te dijo Jesús. 27. Entonces otra vez. Casi como que el Señor una y otra vez, porque sabía que iban a salir todas estas falsas doctrinas. Igual que en Génesis nos dice que Él crió todo, que el Señor, que Dios hizo todo animal según su género. Y lo dice una y otra vez porque sabía que iban a salir con una falsa doctrina de la evolución. Aquí el Señor una y otra vez, entonces, que sabía que el diablo iba a venir a empañar y engañar. No, váyanse a dormir, todo está tranquilo, todos nos van a llevar. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Cuándo? Entonces, desde un extremo de la tierra hasta el otro del cielo. Para no creer esto tenemos que inventar falsas doctrinas. Oh, sí, es que Él viene primero, calladito, nos lleva, después viene otra vez, porque los... lee la palabra de Dios, no seas engañado. Vamos a ver lo que dice Lucas 21:26. Empieza con desfalleciendo los hombres por el temor. Suena mucho estos tiempos. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 21:27. Entonces, otra vez entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ungíos y levantar vuestras cabezas. Van a pasar por tiempos difíciles, pero estén alegres. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Ya el Señor aquí está viniendo. ¿Ok? Vamos a volver otra vez a 24. Mateo 24. ¿Ok? Versículo 32. Si no les da tiempo, simplemente pongan pausa un momentico y lo buscan. Pero es importante que lo sigan para que vean que yo no les estoy dando otras palabras de otro sitio. ¿Okay? Vamos con Mateo 24:32 ahora. De la higuera aprended la parábola.
cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. En otras palabras, cuando empiecen a ver, está cerca. Si el Señor nos dice, no vamos a saber la hora y el minuto, pero vamos, si somos sus hijos y estamos atentos, esto no nos va a venir como ladrón en la noche. Y lo puedo demostrar de las Escrituras. ¿Ok? Al mundo, a la mayoría del mundo y a los pobres cristianos que los han engañado con todas estas falsas doctrinas, que se vayan a dormir, no se van a dar cuenta. Pero a sus hijos, no. Ok. ¿Qué? Voy a leer 32 otra vez. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34. De cierto os digo, en otras palabras, cuando Jesús decía de cierto, esto es lo que va a pasar. ¿Ok? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, en aquel tiempo, aun cuando esté pasando, vamos a saber que está cerca, pero no vamos a saber exactamente el día. Más como en los días de Noé, este es otro punto que vamos a tener una clase. Si vas a mi website vas a ver una clase más o menos, pero es bien importante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Es más de lo que la gente piensa. Pero vamos a seguir. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, el hombre común y corriente. Los cristianos que todavía están esperando que van a ser arrebatados antes, ni se van a dar cuenta muchos de ellos, con esas falsas doctrinas de los falsos hombres de Dios, ¿no? Así que cuidado. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dijo Jesús. Es bueno saber cómo eran los días de Noé. Irse a Génesis 6 un poquito y leer un poquito de los ángeles que se pervirtieron, ¿no? Como dice el libro de Judas, que el Señor no los pudo perdonar. Ese es otro tema bien interesante. Hay algo en mi website, cuando vas a profecía, de como en los días de Noé. No voy a meter en eso otra vez, pero pueden ir y leerlo. ¿Ok? 40. Entonces, ahí es cuando es el entonces, no antes. Entonces, no como aquella película de que, calladito y nadie sabe, pues, se fueron. Entonces quiere decir entonces, que no entienden entonces. Es que usted tiene que saberlo interpretar. Entonces, eso lo dijo Jesús, entonces. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo? Entonces, no antes. Entonces, cuando será la venida del Hijo del Hombre y todo ojo lo verá. Eso es lo que nos dice la Biblia.
Si quieres creer en todas estas falsedades que no son bíblicas, pero aquí lo dice claro, entonces, aquí te sacan este verso mucho, ven, van a estar, pero no te leen en contexto. Y nosotros que somos tan ovejas, no nos empapamos de la palabra, pero la tenemos ahí, así que somos conscientes. Si no, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Léelo aquí. Ok, 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Ahí es cuando sí vamos leyendo. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué hora? 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si tú eres un padre, en otras palabras, si tú eres un buen cristiano que está, tú vas a saber, las cosas están cerca, mira, esto está pasando, y sabes tu vida, esto es un engaño, ¿ves? Y vas a saber más o menos los tiempos y vas a estar preparado. Cuidado cuando te tratan de enseñar que no tienes que estar preparado. Duérmete, sigue durmiendo, que nada va a pasar por ahora. Y no te preocupes porque vas a ser llevado antes y no te tienes que preocupar. Váyanse a dormir, sigan escuchando al diablo, sigan en esto que hemos escuchado desde el principio y nunca ha pasado. No es la primera vez, no hay nada nuevo bajo el sol. En los tiempos de Jeremías, en tiempos antiguos, siempre era lo mismo. Nada ha pasado, váyanse a dormir. Ok, 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Estar qué? ¿Durmientes? Preparados. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Por qué? Porque está preparado. Ha estado estudiando su palabra y sabe lo que está pasando. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere, no está esperando. ¿Por qué? Porque le han enseñado que no se preocupe, no tienes que estudiar nada. De todas maneras te van a llevar. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, ya terminamos. Mateo 24. Más claro que la arena. Lean su Biblia en contexto. No dejen que lo agarren un versículo aquí, un versículo allá. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice la palabra de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue engañado porque le faltó el conocimiento. El conocimiento viene de saber la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo mucho. Escríbenos ahí en contacto @supalabraencasa.com. Escríbenos qué piensa. Vamos a dar una clase, esa creo que la voy a tener que cortar en dos. Es más metida en lo que es la tribulación, no solo con versos de Mateo, pero Daniel, Apocalipsis y otro, la tribulación y lo que nosotros comúnmente llamamos el arrebatamiento. Es claro
Que Dios los bendiga. Nos vemos y espero que